Hola, buenas tardes. Mi nombre es René González Santos y soy de la Escuela Instituto Universitario Everest. Estoy en quinto semestre de la materia de fisioterapia neurológica a cambio del profesor Gabriel Corte Hernández y voy a hablar acerca de lo que es el método Brunstone. Este método Brunstone está enfocado más que nada a estimular los estímulos aferentes para que así se pueda iniciar un movimiento en la persona. Normalmente aquí pues la persona no es capaz de hacer los movimientos por sí solo. En sí, cuando se hace este método vamos a encontrar reacciones asociadas en la persona. Una reacción asociada pues no es más que un movimiento no voluntario, es decir, que no van a ser propios de la persona. Son movimientos que van a generarse por sí solos, por eso se les conoce como no voluntarios, y estos van a estar normalmente apareciendo cuando pues la persona presenta un alto tono muscular, una hipertonía. A medida que el tono muscular pues va incrementando o es un poco más alto, es más probable que la persona pues tenga aparición de sinergias. Las sinergias de igual manera no son más que movimientos no voluntarios que van apareciendo conforme se podría decir que va apareciendo, se va instalando la espasticidad. Normalmente este se enfocó o hizo estudios en pacientes que tenían secuelas de EBC, evento vascular cerebral, en paresia espástica. Brunstone lo dividió en 7 fases. Se me complica un poco como que mostrarle un ejemplo con alguien, así que lo voy a hacer conmigo mismo aquí porque no tengo quien me grabe, pero mostraba 7 fases. La fase 1 es donde hay una hipotonía, es decir, que hay una flacidez. Normalmente para nosotros darnos cuenta que está en una fase 1, pues vamos a acostar al paciente en decúbito dorsal, es decir, que va saliendo hacia arriba. Si vamos a evaluar el miembro superior, vamos a hacer una flexión de codo, de hombro, de esta manera, y lo que vamos a hacer es poner una mano hacia abajo. Le vamos a decir que vamos a soltarla, y si el paciente, su brazo cae, quiere decir que el paciente pues tiene una flacidez, es decir, que se encuentra en una fase 1. En una fase 2 pues ya ve la aparición de sinergias en distintas extremidades, es decir, que ya va a haber una respuesta muy mínima. Aquí normalmente se va a evaluar con una flexión de los dedos, de esta manera, pero pues la flexión se va a dar de una manera muy mínima, no se va a ver muy notorio. No mencioné del miembro inferior cómo se evalúa, pero de la misma manera se va a elevar la pierna, y de igual manera se va a poner el brazo para que cuando caiga la pierna pues lo sostenga el brazo. Ese sería en una fase 1, perdón. En una fase 3 pues el paciente ya va a ser capaz de conseguir de manera voluntaria el control de las sinergias básicas. En este caso pues ya va a ser capaz de tener pues lo que es el patrón de flexor y extensor de la mano. En este caso nos vamos a dar cuenta cuando le digamos al paciente que cierre la mano, y lo va a hacer de forma exitosa y la va a abrir de manera por sí sola. La prueba para ver que el paciente está en una fase 3 pues va igual a ser el decúbito dorsal, y aquí se le conoce como una triple flexión. Va a haber una flexión de cadera, una flexión de rodilla y va a haber una dorsiflexión del pie, de esta manera. En esto nosotros nos vamos a dar cuenta que el paciente está en una fase 3 porque es capaz de hacerlo. En un grado 4 pues el paciente ya va a ser capaz de hacer movimientos que no se encuentran dentro de los trayectos sinérgicos. Es decir, que los movimientos que ya van a generarse pues van a ser más allá de la sinergia, ya van a ser fuera de estas. En un grado 5 pues ya va a haber una mejoría pues más notoria en el paciente, va a ser que pues aquí ya van a ser unas combinaciones más complejas, donde va a ser que vaya disminuyendo o descienda las sinergias, es decir, que la hipertrofia va a ir desapareciendo. Mientras que en un grado 6 pues la hipertrofia va a desaparecer completamente, es decir, que el paciente pues ya puede realizar movimientos o los ejercicios que se le aplicaban por sí solos. Se le va a decir que pues ya está bien cuando pues esta persona pues es capaz de separar la cadera de la rodilla en una extensión, y cuando hace una extensión de los dedos de forma voluntaria en la mano. Es decir, que el paciente ya va a realizar todo tipo de movimientos en las manos por sí solo. Y la última fase para terminar es la fase 7.
Aquí ya se hace comparación de las diferentes extremidades del lado afectado con el lado sano y nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna diferencia, es decir, que ya se van a realizar de manera igual. Y eso sería todo. Gracias.